Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle en qué quedó el tema de las acciones que iban a tomar en el gobierno federal para ayudar al combate a la corrupción en los jueces y en el Poder Judicial. Del Senado le enviaron una carta al presidente de la Corte para plantearle la posibilidad de impulsar reformas que combatan la corrupción, el nepotismo y todo este asunto que existe en el Poder Judicial. Recuerdo que usted había planteado la posibilidad de implementar una estrategia de hablar con el presidente de la Corte sobre ese tema. Quisiera saber si ya han tomado algunas acciones en ese sentido. Y por otro lado, también preguntarle, presidente, en el caso de las indagatorias que lleva la Fiscalía para la estafa maestra, se han presentado acciones o se ha ejercido acción penal en contra de funcionarios menores que podrían resultar ser chivos expiatorios en una indagatoria tan grande y sin embargo a los funcionarios de mayor nivel ni siquiera se les ha citado para este tema. ¿Y cómo ve su gobierno este asunto? Bueno, acerca de lo primero, con respecto a la autonomía, a la independencia del Poder Judicial, sí estamos pidiendo que actúen y se evite la corrupción al interior del Poder Judicial, con los procedimientos y con los órganos que tiene este poder autónomo, y hemos estado manteniendo comunicación con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo espero que se avance para que se limpie de corrupción el Poder Judicial, siendo muy respetuosos de que se trata de un poder, insisto, autónomo e independiente. ¿Ha tocado este tema con el presidente de la Corte? Estamos en comunicación constantemente, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y otros servidores públicos que se están reuniendo. Y yo tengo pendiente con él un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que, como lo dije en una ocasión y lo repito ahora, lo considero un abogado responsable, un buen servidor público, una gente honesta. Y esto ayuda mucho. Y ya se está renovando la Suprema Corte de Justicia. Claro, ahí se tiene que llevar a cabo una renovación, lo digo en términos muy respetuosos, desde abajo. O sea, ahí tiene que revisarse el funcionamiento y la actitud, el comportamiento de jueces, de magistrados y, desde luego, de ministros. Pero arriba hay ahora voluntad para llevar a cabo esta renovación. Vamos a seguir nosotros pendientes. No aceptamos el que haya corrupción en el Poder Judicial. Somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, pero cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides, de forma, no de fondo, que porque está mal integrado el expediente o cualquier otra excusa, lo vamos a denunciar aquí, como
se va a denunciar cualquier presunto delito de corrupción. Se acaba la impunidad. Y son dos vías. Por un lado, la vía legal, pero también es importante la denuncia pública. Ayuda mucho el que todos participemos para no permitir la corrupción, que todos denunciemos, que todos actuemos como guardianes, todos los mexicanos, todos los ciudadanos. Esto va a moderar mucho, va a hacer pensar a los que infrinjan o violen las leyes, más si son servidores públicos. Porque ¿qué cosa es lo que sucedía? Robaban, abusaban de autoridad, de su autoridad, y ni siquiera perdían su respetabilidad. ¿Qué es lo que se decía antes? Que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Es más, hasta se les ponía de ejemplo. Se les decía, no en todos los casos, pero sí a veces a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eso se tiene que acabar. Entonces, llamar a las cosas por su nombre. Entonces, esto va a ayudar mucho. ¿Qué fue lo segundo que me preguntaste? Los chivos expiatorios en la estafa maestra que se está Que cocinando. no haya chivos expiatorios, que se acaben los chivos expiatorios. Denuncia a todos. Por eso, precisamente, estoy planteando que si queremos atender el desastre, la bancarrota, el gran fracaso de la política económica neoliberal y sobre todo el saqueo que implicó, tendríamos que empezar por los de mero arriba, los expresidentes, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, no chivos expiatorios, como era la costumbre. Por eso estoy planteando que cuando se reforme el artículo 35 de la Constitución, si así se decide, si es necesario, si es conveniente, si así lo creen los ciudadanos, pues que se haga una consulta, pero que vayamos arriba siempre, nada de chivos expiatorios. Entonces es un cambio, la nueva administración, en el nuevo gobierno. Entonces, en lo que corresponde a nosotros, todas las denuncias tienen que ir dirigidas a castigar a los de arriba y a los de abajo, pero no solo a los de abajo, sino no permitir la corrupción, cero corrupción y cero impunidad. Entre los de arriba, aunque esté gente como Rosario Robles, por ejemplo. Si existen denuncias, darles curso. Y por eso lo de la Fiscalía General. Un día de estos, más adelante, vamos a presentarles cuántas denuncias se han hecho sobre corrupción, sobre impunidad, que están en la Fiscalía General. Las vamos a dar a conocer aquí para pedir a la Fiscalía General un informe, el estado en que aguardan las denuncias,
porque si las presentamos, pues queremos que se les dé curso, que haya seguimiento, que haya resultados. Y la otra cosa también que es importante, ya lo he dicho y lo repito, todo lo que nos llegue de denuncia con pruebas se tramita. No me quedo con nada, porque no puedo convertirme en cómplice. El presidente no puede saber de un presunto delito y no ordenar que se le dé trámite a la denuncia en el marco de la ley. Todo lo que llega tiene que ser atendido de inmediato.